Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. El pastor Miguel va a estar trayendo la palabra. Pero yo quiero decirles algo a todos ustedes que están aquí en esta mañana. Amén. Antes de comenzar esta reunión, el Señor ha sido bueno. ¿Con cuántos? Todos tenemos que levantar la mano, hermanos. Todos. Porque usted se va a dar cuenta que el Señor ha sido muy bueno. Yo tengo una palabra simple, pero poné el Salmo 47, Yolo, por favor. Ustedes saben que el día jueves tenía que ir a México, al hospital de cancerología, como me estoy tratando, ¿verdad? Todos lo saben. Y teníamos 2 citas. Una a la 1:30 y otra a las 4 de la tarde. Pero les voy a decir algo. ¿Sabe qué pasó? Me llamaron. ¿Cuántos son los que estuvieron acá en la iglesia desde que yo comencé este tratamiento? Ustedes. Hoy están con nosotros nuestro hermano. ¡Ay, se me fue el nombre! No, Eusebio y su esposa y su niño. Ellos fueron los que hicieron conexión para que yo pudiera estar en ese hospital. Y hoy están aquí. Me presentaron a una doctora. La doctora hizo todas las cosas y de entonces comencé. Quien me atendió fue el doctor Elías. ¿Cuántos lo conocemos, Elías? El marido de la hermana Esther. Él me detectó esa palabra que yo no la quiero nombrar porque no la quiero nombrar. Porque en el reino de los cielos dice el Señor que no existe, así que... Y bueno, pero me trataron. Y un día, cuando yo fui, después de que el doctor me operó, el doctor Elías y todo, me dijeron, si yo veo este análisis, usted tiene tal cosa, pero si yo veo esto, usted no tiene nada. Y yo le dije, ¿sabe, doctor? Yo no tengo nada. Y el doctor me quedó mirando. Vamos a ver. El día jueves, en ese mismo consultorio, con otro rostro, no el mismo doctor de hace 5 años atrás, me dijo estas palabras que termino de decirle. Pero este jueves, hermano, volvimos. ¿Y sabe qué dijo el doctor? Usted no tiene nada. ¡Aplauda a Cristo! ¡Aplauda a Cristo! Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Y ya no saben qué hacer conmigo. Y me metieron a revisarme el corazón ahora. Y yo dije, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Pero ¿sabe una cosa? Ya el doctor Elías me había dicho hace 15 días o 20 que lo vi. Me había dicho, ¿sabes qué tiene? La vejiga está pero perfecto. Y el doctor el día jueves me da ese anuncio.
Ahora yo pregunto a todos ustedes, dijera mi esposo un poco de médico y de no sé qué tenemos todos. Si Dios me sanó aquí, no me puede sanar aquí. Es que ya lo hizo. Es que ya lo hizo. Pero ¿sabe una cosa? Primero le digo, obediencia a la palabra. Y tenemos que creer, hermanos, para todos le digo. No nombre más, el médico le va a decir, mire que tiene tal cosa. Hable con Dios, dígale, Señor, tú vas a decir la última palabra. El doctor, el médico, ore por el médico. ¿Cuánto hace que le vengo diciendo, ore por el médico? Tenemos que orar por los médicos. Me dice esta doctora, después que me dan semejante noticia, imagínense, qué alegría que, ay, dijo, usted está infartada, como para no estar infartado. Le iba a decir, pero le dije, ¿sabe qué pasa? Que en el hospital me pongo muy nerviosa de ver la gente como la veo, sin Dios y sin esperanza. ¿Me escuchó? Y me llevaron a donde atienden el corazón. Me acostaron, me enchufaron, me pusieron todo. Y a los 2 minutos dije, bueno, si estoy acostada, descanso un ratito. ¿Qué voy a hacer? Y ¿sabe una cosa? Todo estuvo normal. Cuando pasaron 2 horas le dije, doctor, por favor, me quiero ir. Me dice, y bueno, me dijo, le digo, es que me quiero ir porque acá me pongo más nerviosa, van y vienen y traen a uno y llevan a otro y no. Y me dijo, bueno, ¿y si se quiere ir? ¿Y sabe una cosa? Solo como me desvistieron de acá para ponerme todos los aparatos, me puse rápido algo y ¿saben cómo ya me senté en la cama? Dije, así como estoy me voy. Y créanme que le digo, ¿me va a dar un turno? No, ya está, me dijo. Escúchenme, ¿sabe una cosa? Somos testimonio. El Salmo 119, lo leímos días pasados. El Salmo 119, en el versículo 24 dice, pues tus testimonios, escúcheme, son mi delicia y mi consejo. ¿Sabe por qué me enojé cuando mi esposo habló? Porque no todos tenemos el mismo espíritu. Y cuando te piden una oración, tenemos que aprender todos esto. Lo primero que decimos, ay, mi hermano está en pecado. ¿Cómo va a tener semejante enfermedad? El que estás en pecado eres tú porque estás hablando lo que no corresponde. ¿Me estás entendiendo? No todas las enfermedades son por pecado, que Dios te quiere probar. Pero también, si estás haciendo las cosas mal, Dios puede traerte una enfermedad. Y yo siempre dije que no tenía nada. Y sabes, pastor, no tengo nada, pero tengo ganas de escuchar la palabra de Dios. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Esto es para todos. Por favor, hermanos, si somos hijos de Dios, tengamos mucho cuidado con esta boquita. La palabra es bien claro, o vida o muerte. Si tú piensas que vas a orar y porque probablemente esté en pecado, el pecador eres tú y la pecadora eres tú. Porque no toda la gente estamos en pecado.
ni siquiera de boca, porque decimos somos hijos de Dios. ¿Y qué groserías hablamos, hermanos? La palabra bien es clara. De esta boca no puede salir agua dulce y amarga. Escucha. Solo tenemos que bendecir, bendecir y bendecir. Y elevar la oración y dejar que el que actúe sea Dios. Porque si vamos a querer actuar nosotros, no nos vamos a sanar nunca. Porque no nos ponemos de acuerdo. Cuando Cristo dijo, 2 o 3 en mi nombre, ahí en el medio estoy yo. ¿Escuchó? Gracias por sus oraciones. Amén. Gracias por todo. Ese es el Dios que yo predico. Y no me canso de predicar. Gracias, pastor. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Dios siempre mostrando su fidelidad. Ese es nuestro Dios. Amén. Y ese debe ser el gozo de nuestra alma, de nuestro ser, por saber que tenemos a un Dios que todo lo puede. Amén. Es maravilloso saber y ver los testimonios de los hermanos. Y créanme algo, no me puse de acuerdo con el apóstol para que introdujera algo acerca de lo que es las palabras. Pero vamos a ver un tema, algo similar a eso. Pero no quiero comenzar esto, quiero romper un poquito el protocolo de lo que normalmente hacemos por una simple razón. El día de ayer en la noche tuvimos una reunión, y eso me lo puso Dios en el corazón desde anoche y hoy en la mañana igual. Y tuvimos una reunión en la noche de casi todo el liderazgo, y hubo cosas que me impresionaron, hubo cosas que yo creo que tenían que haber salido a la luz para que Dios sanara y que Dios pudiera hacer una obra completa en todos nosotros. Este año empezó con el año del renuevo, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han visto cambios aquí en la iglesia? Todos hemos visto cambios. ¿Quiénes son los que tienen más tiempo aquí en la congregación? Ahí levante la mano el que tenga muchos años. Ok. Y quiero comenzar diciéndoles esto. ¿Quién de ustedes me conoce? No por lo que ya el apóstol dijo que soy. ¿Quién me conoce? ¿Quién sabe de dónde vengo, a dónde voy? ¿Quién sabe quién es Miguel? Ahí levante su mano el que me conoce. Ahí está un hermano que me conoce, es mi esposa, ¿verdad? Pues obvio, mi madre pues es mi mamá. Pero verdad, eso es lo triste. Creo que nunca nos hemos dado el tiempo de podernos presentar con la congregación. Creo que nunca hemos tenido el tiempo de decir quién soy, de dónde vengo, qué hago, qué no hago. Y eso es algo triste. De que empezamos, que hubo los cambios, el apóstol dijo, ellos son los hermanos, ellos son pastores, los vamos a presentar, los van a respetar y ya. ¿Cierto o no es cierto? Pero nunca dijimos quiénes somos. Y Dios me lo puso en la noche, estaba yo como a las 2 de la mañana, estaba yo ahí meditando y decía yo, Señor, ¿pero por qué me lo pones? Tan simple, porque Dios quiere que también hablemos de eso. ¿Quién soy yo? Ok, me presento ante ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Cruz. Soy originario de aquí, de Actopan, Hidalgo. Por misericordia de Dios yo conocí del Señor, y no voy a dar todo el testimonio porque no es por ahí, pero más o menos para que nos conozcamos. Yo conozco del Señor en el 2008, en el año 2008 en la ciudad de Houston, Texas. Las razones, creo que muchos la conocen. Tengo 27 años de casado con esa hermosa mujer que está ahí, se llama Rocío. Párate, hija, para que te conozcan los que no te conocen. Hace un rato le digo a Yolo, ¿dónde está mi mujer? Le digo, porque no la veía yo por ningún lado y sentía como que el oxígeno faltaba. Siempre me va a regañar, porque no le gusta que diga eso. Pero bueno, tengo 27 años casado con ella, no tuvimos la bendición de tener todavía hijos, todavía. Dios no nos ha dado los hijos, pero nos ha mantenido como un matrimonio. En ese año del 2008, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, a una iglesia cristiana, fue precisamente porque había un vacío que nada podía llenar la falta de los hijos. Siempre el hermano Miguel decía,
algo material va a suplir esa necesidad. Cuando yo tenga X cosa material, yo siento que mi corazón va a estar tranquilo. Y resultaba ser que no era así. Y me compraba una cosa y otra cosa y otra cosa y el vacío permanecía ahí. Entonces cuando empiezo a escuchar, hay una de mis hermanas, la mayor, se enferma de ya la habían desahuciado a mi hermana la mayor. Y escucho de la hermana mayor de Rocío, que fue la primera que se convirtió al cristianismo, que en su iglesia sanaban, que en su iglesia oraban y esas cosas. Y yo le digo a mi cuñada, oye, ahí te encargo a mi hermana, está bien mala, la acaban de desahuciar. Sí, manito. Entonces yo era el triángulo entre mi cuñada, mi hermana y yo. Yo era el que le decía a mi cuñada me decía qué hacer y yo se lo transmitía a mi hermana. Y yo le digo a mi hermana, me dice mi cuñada que te acerques a una iglesia cristiana, que ahí oran, que ahí sanan y no sé qué tanta cosa. Y ella me dijo, sí, manito, sí, manito. Pero pues ella ya no podía caminar, no podía salir de la casa, estaba desahuciada. No me pregunten cómo, porque nunca le he preguntado tal cual cómo fue, pero ella empezó a conocer del cristianismo, o Dios le acercó a alguien, y empieza a conocer y mi hermana empieza a sanar. Dios le empieza a sanar. Y vemos que su sanación de mi hermana fue algo progresivo, iba de menor a mayor, y cada día iba mejor y mejor y mejor, al punto fue de que mi hermana ya podía caminar, podía hacer sus cosas normales, y en ese lapso mi hermana me dice, oye Miguel, ¿y tú cuándo vas a ir a la iglesia? Y yo sí le dije, manita, la malita eras tú, no yo, tú eras la que estabas enferma, yo estoy bien, tú échale ganas, ahí si estás a todo dar, dale. Y me decía, no hermano, es que tú tienes que conocer al Señor. Y yo le decía, no, tú síguele ahí porque tú estás enferma. Entonces, mi cuñada nos habla del Señor a través de su testimonio, lo que está diciendo ahorita la pastora, nuestra apóstol. Le digo pastora también porque tiene los 5 ministerios. Ellos dos tienen los 5, no sé ni cómo nombrarles, si evangelista, pastora, maestra, tienen los 5 ministerios. Es una enorme bendición tener a siervos del Señor así. Entonces, cuando mi cuñada me empieza a hablar, accedimos y empezamos a ir, y resulta ser que cuando yo acepto al Señor en el altar, el pastor que estaba en aquel tiempo se llama José Linares, nunca se me olvidará su nombre de ese pastor, me impone manos y me dice, es que el Señor te va a usar como pastor. Yo no sabía qué era eso. Yo no sabía qué es a lo que él se refería. Eso fue en agosto del 2008. Enseguida que yo reconozco al Señor, el pastor me dice, prepárate hijo porque Dios te va a usar como pastor. Entonces, para mí era algo nuevo, algo diferente. Y cuando tú te empiezas a enamorar del Señor, empiezas a decir cosas que a veces no tienes ni idea del impacto que tiene una palabra que sale de tu boca. Decía la pastora que en la boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Y el pastor empieza a leer Isaías donde dice, ¿a quién enviaré? Y ahí está el hermano Miguel, que yo decía, Señor, yo creo que en mi país ha de haber mucha necesidad de tu palabra, Dios. Heme aquí, envíame a mí. Esa fue la palabra que yo solté, sin tener idea de lo que me iba a suceder. Pero días antes había estado yo leyendo acerca de Pablo cuando estaba en la cárcel y predicaba. Yo decía, ¿y qué se sentirá estar en la cárcel predicando del Señor? Pues como a la semana me detienen, porque yo estuve de forma ilegal en Estados Unidos, me detienen y me veo en la necesidad de estar predicando del Evangelio en la cárcel. Y después, a los días, me avientan para mi país. Y yo dije, pero ¿para qué dijiste eso, Miguelito? Fue cuando empecé a entender el poder de las palabras. Entonces, esa declaración o esa profecía de que iba yo a ser pastor se vino a dar aquí en la Ciudad de México, bueno, aquí en Actopan Hidalgo, no, Pachuca. Ahí fue donde me ungieron como pastor hace aproximadamente 6 años, 7 años, poco más, 8 o 9 años tal vez que me ungieron como pastor y estuve apoyando 2 iglesias donde es testigo el jovencito que está allá, Gael.
él vio cómo Dios me empezó a levantar como pastor, que en ese entonces ellos lo llamaban copastores, que la palabra copastor no existe en la Biblia. Existe el pastor, el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, pero no existe el copastor. Pero a mí me llamaban copastor porque yo asistía todo lo que cuando el pastor no estaba, yo era el que tenía que hacerme cargo de la iglesia. Entonces, siempre me mantuve ahí, siempre apoyando al pastor, lo cual para mí fue una bendición, pero resulta ser que conozco a estos dos siervos del Señor, al apóstol Héctor y a su esposa, y ellos vieron en mi persona un ministerio que estuvo guardado, que estuvo tal vez medio activo, pero no al 100%. Entonces, cuando ellos nos ven ese ministerio, nos levantan como pastores aquí, y por eso ahí voy. Todos los cambios que ustedes vieron en este lugar, yo sé que a muchos los destanteó como diciendo, oye, pues estos cuates van llegando y luego los ponen como pastores, a los otros dos hermanos los ponen como líderes de alabanza. ¿De qué se trata esto? ¿No? O sea, ¿por qué nosotros que llevamos más tiempo no nos ponen en un cargo y ellos que van entrando inmediatamente los ponen en algo? Empezamos a ver, obviamente, rostros no muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero tampoco decía nada. Pero el apóstol Héctor dice que a veces no hay necesidad de hablar porque el rostro expresa lo que no queremos decir. Entonces, en la noche, ayer en la noche estábamos hablando de todo esto, y yo les quiero decir esto, amados hermanos. Hablo por mí y hablo por mi esposa, que también me puedo atrever un poquito a hablar de los de Pablito y de Rebe. Nosotros no venimos más que a sumar, familia, porque ustedes tal vez no nos conocen. Yo sé que la parte de la desconfianza está en que nosotros lastimemos a los apóstoles, porque han sido lastimados muchas veces. Por lo que tengo entendido, los han lastimado muchas veces. Una palabra que dijo ayer la hermana Dionisia me marcó mucho, porque dijo, yo los voy a llamar mis hermanos hasta que yo vea sus frutos. Y eso, hermana, bien dicho, porque así debe de ser. Dice la Biblia que por nuestros frutos nos conoceremos. Entonces, yo les digo esto, amados hermanos, nosotros no venimos a causar ni división, no venimos a causar, a buscar una posición, porque las posiciones las da el Señor, y no es para ensoberbecernos en ellas, sino para ponerlas a trabajar. Entonces, no tengan la desconfianza, porque nosotros, y esto sí lo hablo por parte de los 4 que vamos entrando, que entramos juntos, bueno, somos 6 por los 2 niños. Nosotros andábamos anhelando una iglesia en donde se predicara un evangelio puro, una palabra que impactara, y lo encontramos en este lugar. Deseábamos trabajar para el Señor de una manera limpia, sin que hubiera un estorbo, y lo venimos a encontrar aquí en Triunfante. Entonces, cuando nosotros encontramos todo eso, para nosotros fue una enorme bendición el llegar a este lugar. No tengan la desconfianza, hermanos, porque nosotros venimos a trabajar. No tengan la desconfianza, porque nosotros no venimos a lastimar a los apóstoles. Porque si algo yo traigo valores de casa, y ahí está mi mamá. Mi mamá es la persona, o mi esposa, las personas que más me conocen, y saben que cuando yo entrego mi amistad, o cuando entrego algo mío, yo lo entrego de una manera genuina y sin miramientos. Yo amo a los apóstoles, claro que los amo, son mis padres espirituales, los amo con todo el corazón, y el único anhelo de mi corazón es apoyarles a ellos. En lo que Dios vaya disponiendo, nosotros queremos apoyar a los apóstoles, porque hemos entendido que el servicio es para el Señor, no es para ellos, es para Dios. Entonces es lo que queremos hacer. No tengan esa desconfianza, familia. Rebe, ven, hija. Pablito, ¿dónde está? Vente. ¿Por qué llamo a Rebeca? Miren, si hubiera estado Pablo, el deber era llamar primero a Pablo y después a su esposa, porque es el orden que Dios ha puesto. Amén. Pero ahorita yo quiero que de viva voz, de una de las hermanas, que fue la que a mí me invitó a este lugar, y Rebeca dice, ¿qué me va a hacer decir este cuate?
Ustedes nos conocen que venimos como amigos de la otra iglesia, pero Rebe, ¿a qué venimos a este lugar, hija? Solamente a servir. Nada más, hermanos, no tenemos ninguna otra intención, ¿verdad? Más que servir al Señor, exaltar su nombre, y es todo. Y ojalá que con esta declaración que les estamos haciendo pública, ustedes puedan quitarse cualquier cosa de la cabeza que piensen que nosotros venimos a causar algo más allá que no sea servicio. ¿Cierto o no es cierto? Vemos a una familia entera que es esposo, esposa y los 2 niños que le están sirviendo al Señor. La niña está muy pequeña, pero sabemos que por fe queremos que ella le va a servir también a Dios. Entonces, ahí está. Ahí está, no ella, la niña de Rebeca, también se llama Rebeca. Entonces vemos cómo ya Rebequita también entonces está sirviendo. Rosy, ven para acá, hija. Me va a regañar porque no le gusta que la pase yo al frente. Y si hubiera estado Pablo, lo hubiera hecho. ¿No? Más bueno. ¿A qué venimos, hija? Primeramente, pues Dios nos llamó a servirle a Él, a agradarle a Él y pues a servir en este lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces, esa es nuestra única intención, servirle a Dios, agradarle a Dios, es lo que puedo decir. A eso venimos, familia. Yo creo que era necesario que nos presentáramos. Ella es mi esposa Rocío, ella es la hermana Rebeca, los papás de la hermana Rebeca. Pablo no está, pero también es un siervo que le está sirviendo al Señor en la alabanza. Y pues aquí estamos. Cualquier cosa que ustedes quieran saber de nosotros, acérquense con toda confianza. Somos personas que no nos cerramos a la plática, somos personas que queremos aprender, queremos convivir con ustedes, queremos crear una amistad con ustedes, una hermandad con ustedes, y que podamos todos caminar, como dice la Escritura, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Ese es el único anhelo de nuestro corazón. Así que dicho esto, muchas gracias, hermana. Gracias, mi amor. Vamos a, dígame, hermano. Buenos días. Yo ya había tenido una plática aquí con el pastor y honestamente le dije, ¿sabe qué? Nuestros apóstoles han sido traicionados, le han hecho muchas cosas, ¿sí? Y le dije, por favor, no vayas a hacer lo mismo. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto o no? Ok, bueno, pues Dios nos bendiga y que… Amén. Dicen que las palabras son bonitas, pero también… Los hechos son mejores, ¿verdad? Por nuestros frutos nos conocerán. Y el día de ayer que tuvimos una reunión con el apóstol Héctor, hubo algo que pasó muy impactante, porque con el pastor que yo serví hace algunos años, estuve trabajando con él como 6 años de copastor, como él me llamaba. Fue algo chistoso con el apóstol porque se está viendo la forma de abrir una nueva iglesia en Pachuca. Y por estar viendo todo eso, ahorita la iglesia, el apóstol, no estamos en la capacidad de absorber más gastos. Lo que queremos es economizar, pero no dejar de servirle al Señor. Entonces yo le propuse una idea al apóstol, le digo, mire, yo conozco a mi ex pastor, yo sé que él tiene un corazón en ese sentido para poder prestarnos sus instalaciones sin que nosotros gastemos dinero. Y me dice, vamos a verlo, Miguel. Entonces en el camino como que al apóstol empezó a entrar como que la curiosidad y me dice, oye hijo, ¿te quieres quedar en la camioneta o te vas a bajar? No, pastor, le digo, me bajo, le digo, porque pues, yo quedé muy bien con él. Ok, seguimos avanzando y otros kilómetros más adelante me dice, hijo, ¿te vas a bajar o te vas a quedar en la camioneta? Digo, no, apóstol, le digo, me voy a bajar, le digo, no se preocupe, todo está en orden. Ok, llegamos, nos bajamos. Y cuando el pastor, mi ex pastor, me ve que entro con el apóstol Héctor, de verdad su reacción fue así de, ¿y a qué viene Miguel con el apóstol? No, porque ha de hecho, pues ¿qué onda con este cuate? Y agarro y le digo, pastor, ¿cómo está usted? Le digo, él tiene un lote de autos, le digo, me dijeron que aquí venden autos, le digo, vengo a ver si me vende uno para romper el hielo. Y me dice, no, sí, pastor, pásale. Y resulta ser de que Dios puso gracia
en el apóstol para que nos prestaran ese espacio. No nos van a cobrar renta más que el agua y la luz al final del mes. Entonces yo creo que es una bendición y es una forma de ver cómo Dios está abriendo puertas, y es una forma de cómo ver cómo el apóstol está haciendo su labor apostólica. Esa es la labor del apóstol, de estar haciendo iglesias por todos lados. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que Dios nos llamó a todos con un propósito, a todos. No hay nadie que esté sentado aquí que me pueda usted decir, no es cierto, yo no tengo un propósito. Todos tenemos un propósito en el Señor. Lo que la iglesia triunfante va a necesitar de aquí en adelante van a ser obreros. Se va a necesitar gente que quiera trabajar para el reino de los cielos, no para el hombre, para el reino de los cielos, para que toda esta maquinaria que se está empezando a mover se mueva de una manera adecuada. Entonces, este pastor se quedó sorprendido de que estamos trabajando con el apóstol Héctor, y la bendición más grande que pudo escuchar, yo creo que el apóstol Héctor, que le dijo, el pastor Miguel dice, es una bendición. Él y su familia son una bendición, son gente de trabajo. Él estuvo trabajando aquí, él trabajó muy bien, y eso habla de un testimonio que tú dejas donde quiera que tú estés. Yo salí con bendición de esa iglesia, y después en la que estuve volví a salir también con bendición, porque la pastora oró por nosotros, que Dios los use, que Dios los bendiga. ¿Te ves bien de mamá, hija? No, dice. Entonces, eso es lo que les quería decir, hermanos. Yo soy Miguel, he tenido ese llamado desde el 2008, lo vamos a empezar a ejercer en triunfante, con toda humildad en el Señor, sabiendo que las cosas son para Él. El único anhelo de nuestro corazón es exaltar el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor, y si Dios nos plantó en este lugar es con un propósito, y es apoyar a nuestros apóstoles. Ahorita el apóstol Héctor está trabajando en lo que a él más le encanta, salir a predicar. Él es feliz andando en la calle. Se llevó a mi papá ahora de escudero. Si es que mi papá por primera vez va a saber lo que es andar cansado, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Y miren, vamos a cortar esto un poquito para no hacernos más largo el culto. Quiero que me acompañen a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ah, ya te la sabías. Bien, entonces, hija. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, vamos a verla en otra versión un poquito más entendible. Vamos en esta misma segunda a los Corintios 5:17, pero en la traducción de TLA. A ver, bájale un poquito, hija. ¿No se puede? Es que me interesa que vean esta versión, está muy interesante. No, dijera YOLO, ¿dónde estás? Ah, no se quiere centrar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, esa no es la versión TLA. TLA, ¿alguien la tiene? ¿Tú la tienes, hijo? Léelo.
Dice que si ahora estamos en Cristo, ahora si estamos unidos, como dice el apóstol, si estamos amalgamados con el Señor, nueva criatura somos. ¿Qué es lo que quiere decir este texto tan hermoso? Que cuando nosotros estamos unidos, amalgamados con el Señor, debe de existir forzosamente una metamorfosis en nuestra forma de vivir. Debe de haber un cambio que sea notable ante todos los demás, ante el mundo, que Cristo está en nosotros. Que ese cambio debe de ser un cambio tanto en el espíritu, pero también en el alma. Debe de haber forzosamente ese amalgamiento, ese cambio, esa metamorfosis en nosotros, para que nosotros podamos ver que ahora es el Señor el que está en nosotros. El apóstol estaba hablando del poder el poder de las palabras. Ojo con esto. Y les voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros venimos al Señor, dice que es nueva criatura somos. Quiere decir que el viejo hombre quedó completamente desarraigado de nosotros, quedó fuera de nosotros y debería de estar fuera de nosotros. Deberíamos de ser una nueva criatura en el Señor y las cosas vienen para mejor. Ahora, si nosotros somos una nueva criatura en el Señor, todo en nosotros debe de haber sido hecho nuevo. Les voy a hacer una pregunta, no me contesten, pregúntense ustedes, respóndanse solos. ¿Cómo era antes su forma de hablar antes de venir a los pies de Cristo? ¿Cómo hablaban? Cosas malas. ¿Quién más? Bueno, ahí se responden. Ahora, ¿cómo es su lenguaje en el Señor? ¿Es el mismo o es diferente? No mientan, Diferente. ¿Cómo es el lenguaje de ustedes ahora con sus hijos? Con sus esposas, con sus esposos, en la calle, en el trabajo. ¿Cómo es su lenguaje? Porque si somos nueva criatura, nuestro lenguaje tuvo que haber cambiado, ya no puede ser el mismo, o es el mismo. Porque si su lenguaje no ha cambiado, quiere decir que la vieja naturaleza sigue estando presente en el nuevo hombre, y eso no puede ser posible. Nosotros necesitamos forzosamente entender que Dios, lo que Él anhela, que nuestro lenguaje ahora sea el lenguaje de Dios, un lenguaje de la fe. Dios no trabaja con las personas que tienen una palabra negativa. ¿O ustedes creen que Dios trabaje con personas que tienen palabras negativas? No, el Señor trabaja ni siquiera con personas que tienen un lenguaje positivo, porque no tiene nada que ver lo positivo con un lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe va a superar por mucho un lenguaje positivo, porque el lenguaje positivo está sujeto a algo, pero la fe está amalgamada, la fe está unida con el Señor, y ese es el lenguaje del cual nosotros debemos de estar moviéndonos en estos tiempos. Que nuestro vocabulario cambie, que ahora lo que nosotros antes llamábamos negativo, nosotros lo convertamos en algo positivo. Y quiero que veamos el mejor ejemplo. Ponme Primera de Samuel, hija. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta historia, la historia de David y de Goliat. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro lenguaje ahora debe de cambiar la atmósfera de donde quiera que nosotros estemos. Debe de provocar esos cambios. Y cuando yo leo esta historia de David, cuando él fue a ver a sus hermanos si estaban bien, dicen que él escuchó que este filisteo estaba retando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Tenía miedo, no se atrevían a salir a pelear con ese gran gigante. Y dice la palabra de Dios que David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Porque él escuchó que había una recompensa para quien venciera a este gigante. Ahora, fíjense lo que es hablar el lenguaje de Dios y lo que es el hablar el lenguaje de la fe. En el capítulo 46 dice David una palabra impactante. Fíjense lo que dice. ¿Lo tienes, hija? En el 46 dice: Jehová, ¿qué dice? Te entregará hoy en mi mano. Él ni siquiera había salido a pelear con Goliat, pero él ya estaba declarando
una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de confianza, y le estaba diciendo: Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y sigue diciendo la historia que cuando David escucha esta palabra, dice que esa palabra que él suelta cambia la atmósfera al punto de que Saúl lo manda a llamar. ¿Por qué? Porque cambió completamente la atmósfera, los movió en una esperanza, los movió en una fe, y esa es la atmósfera que tú y que yo debemos de causar allá afuera, en nuestra familia y donde quiera que estemos, que la gente se empiece a mover en la atmósfera que nosotros nos movemos. Así como Saúl mandó llamar a David y le dijo: ok, entonces ve. Y David, ¿qué dijo? Yo voy. Y da esta palabra que dice: Jehová Dios te entregará hoy en mis manos. Ahora, ¿qué es lo que hizo David? David utilizó 5 piedras lisas. 5. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando tú tomas la palabra de la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la voz de Dios. Porque cuando tú lees las escrituras, literalmente estás escuchando la voluntad de Dios para tu vida. Y es ahí cuando la fe empieza a construir en ti a la nueva creación, a esa nueva criatura, porque empieza a crecer en ti esa fe, empieza a crecer en ti todo lo que de Dios viene, empiezas a declarar para ti todas las bendiciones que Dios tiene escritas en su palabra, y empiezas a creerlo. Y tú te empiezas a mover en una fe que es sobrenatural, empiezas a ver las cosas de una manera completamente diferentes. Ya no ves las cosas como las veías antes. La gente del mundo puede tener dinero, pero no tiene una esperanza. Viven sin esperanza, mueren sin esperanza. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando nos toque el tiempo de morir, sabemos que no vamos a morir, vamos a dormir para venir y despertar cuando el Señor toque la trompeta, y seremos levantados en poder. Eso es la fe, eso es lo que nos debería de estar moviendo, y debería de hacer que nuestro lenguaje empiece a cambiar. Cuando tú entiendes que tú tienes esas piedras en tus manos, que en apariencia podría ser una herramienta o un instrumento muy pequeño, ese instrumento en las manos de Dios se convierte en un misil. Porque dice que con una sola piedra, dice que David agarra la lanza, y hay un texto bien bonito, miren, ahorita se los enseño. Y dice en el 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice David, ¿qué? David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Estaba yo leyendo que en los guerreros de antes, el que corría primero a la línea de batalla era porque él sabía que tenía más oportunidades de ganar, porque él podía crear una estrategia para esa guerra. Entonces cuando el filisteo corre, David se apresura todavía más para llegar y correr y vencer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿O qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? Que posiblemente hay un gigante en tu vida que te está deteniendo para que tú tengas un crecimiento en el Señor, y simple y sencillamente tú te estás quedando sentado en tu lugar, viendo cómo el gigante te está retando, viendo cómo ese gigante te está intimidando para que tú no tengas ese crecimiento en el Señor. Pero tú debes de tomar la actitud que tomó David, debes de pararte del lugar donde tú estás sentado, de la comodidad en la que tú estás, y tienes que correr hacia la línea de batalla para que tú puedas ganarla. ¿Cuál está siendo tu batalla el día de hoy? Es que, pastor, mis hijos tal vez se están perdiendo. Corre a la línea de batalla. Es que, pastor, mi economía está mal. Corre a la línea de batalla. Es que no tengo esto. Corre a la línea de batalla. Tú tienes que tomar la actitud que tomó David.
no intimidarte, porque dice la palabra que no es con espada ni es con ejército, pero es con el poder de Dios. Es con su Santo Espíritu cómo Dios se va a manifestar en la vida del creyente. Porque las batallas no son tuyas, las batallas son del Señor. Las batallas las pelea el Señor por ti. Lo único que necesita el Señor es que tú te levantes del lugar en el que te encuentras y que tú corras a la línea de batalla y que le digas: Señor, aquí estoy, Padre. Yo tengo este problema. Hoy se levantó este gigante. Hoy se levantó este gigante, pero Dios, yo creo que tú eres mayor que cualquier problema, que tú eres mayor que cualquier situación. Y Señor, hoy me pongo en tus manos. Pelea la batalla por mí. Defiéndeme, Señor. Levántate. Eso es correr a la línea de batalla. Eso es lo que mucha gente por eso está viviendo en derrota. El cristianismo para muchos se está convirtiendo en derrota, lejos de que se convierta en una victoria. Dice la Biblia que Dios nos quiere llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Pero simplemente lo que tenemos que hacer es creerle al Señor. Que te puedas mover en esa fe. Porque la fe lo que va a hacer es que la fe va a empezar a trabajar en ti y va a empezar a lavar todas aquellas doctrinas, todas aquellas ideas, todas aquellas cosas que tú has tenido en la mente por años que te dice: tú no puedes, tú no la haces, tú no sirves para esto. Pero la fe me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fe en la que Dios quiere que nosotros nos estemos moviendo en estos tiempos, familia. Que tu voz, que tus palabras puedan cambiar la atmósfera donde tú estás. Que ahora tú les muestres a las personas que tú eres un hijo de Dios y que tu Dios es real. Que tu Dios es un Dios que te defiende. Que tu Dios es un Dios que está al cuidado de ti. Es por eso que mucha gente hoy, hermanos, están viviendo en esa derrota. Y un cristiano no puede vivir en derrota, no debe de vivir en derrota. Algo que a mí me impacta mucho, y yo les soy franco, nunca había yo conocido a una mujer de tanta fe como la apóstol. Ni siquiera se atreve a mencionar el nombre de la enfermedad. Pero cuánta gente hoy dice: ay, pastor, es que no sabe, pero es que mi diabetes. Ay, es que lo que quieras. Dijera el apóstol, ni tampoco yo la voy a llamar, ¿verdad? La gente se apropia de las enfermedades. La gente se apropia de sus derrotas. La gente se apropia de todo lo que Dios te dice que no te pertenece. Por la fe tú debes de creer: ay, la Biblia dice que si yo soy salvo, toda mi gente será salva, toda mi familia será salva. Pero ¿qué es lo que decimos? Mi papá no cambia, mi marido menos. Cualquiera puede cambiar, menos él. Bueno, si esa es tu medida de la fe, eso es lo que va a suceder en tu vida. No va a cambiar, porque tú ya lo estás declarando, lo estás hablando. Y no esperes que exista un cambio si tú misma eres la persona, tú o ya sea hombre o mujer, la que esté declarando cosas negativas sobre tu familia. El lenguaje de Dios te dice: si tú eres salvo, toda tu casa va a ser salva. Y yo debo de creer esa palabra. Muchos maldicen a sus hijos sin darse cuenta. Eres igualito a tu abuelito. ¿Y cómo era el abuelito? ¿Cómo eran nuestros abuelos de antes? Mujeriegos, borrachos, pegalones, eran de todo. Y tú le estás diciendo a tu hijo: eres igualito a tu abuelito. Y cuando crecen: ay, pero ¿por qué es bien borracho? Pues si tú mismo lo declaraste desde chiquito. Tú mismo dijiste que él iba a ser así. ¿Cómo quieres que cambie ahora? ¿Quién no puede cambiar? El Señor, claro que sí. ¿Dios puede perdonar toda palabra fatua que sale de nuestra boca? Claro que sí. Pero las consecuencias de cada palabra que sale de nuestros labios las vamos a pagar nosotros mismos. Dios puede perdonar lo que sea, pero las consecuencias de un acto nosotros mismos las vamos a pagar aquí. Hoy debemos de ser como David. Hoy debemos de ser como esos hombres que amaban al Señor de una manera tan grande. Y yo estaba estudiando de la vida de David y me sorprende cómo él se la pasaba haciendo cantos para el Señor.
en aquellos años no existían las Biblias, existían los pergaminos, pero eran grandes como para andarlos cargando. Y dice que David memorizaba la palabra. ¿Para qué? Para estar meditando en ella. Para estar, él lo llama deleitándose en la palabra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos pasando nosotros en la presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia? Meditamos en la palabra, nos las estamos memorizando para que cuando tú vayas en el camino le hagas como las vacas. Cuando una vaca come, ¿qué hace en el transcurso del día? La come y después, ¿cómo le llaman? Regurgitar. ¿Cómo? Rumear. Eso. ¿Qué es lo que hace? Le vuelve a dar una segunda masticada y después la vuelve y otra masticada y está así todo el santo día. Así es como nosotros deberíamos de estar con la palabra del Señor. Estar meditando en ella, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y en el estudio estábamos viendo y decía un ejemplo la hermana Rebeca, que decía, no hombre, yo me puedo pasar, yo sé que lo dijo como un ejemplo porque sé que no es así, unas horas leyendo y no le entiendo. ¿Cuánto tiempo más me dieron? Amén. Pues no sé si entenderlo como una indirecta de que ya me callo. ¿Qué pasó, apóstol? ¿Sí? No, ¿verdad? Seguimos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estar primeramente tú para conocer al Señor, y es algo que estoy aprendiendo de una manera muy interesante. Para que tú lo conozcas necesitas enamorarte de Él. Necesitas enamorarte para que a ti te interese saber más de Él. ¿Quién de ustedes tuvo novia? Le hablo a los hombres. ¿Por qué les pregunto a los hombres? Por ahorita me van a entender por qué. Ándele, hermano, levántela, no tenga pena. Los jóvenes de allá atrás, cuando nosotros conocimos a una persona que nos interesa, ¿qué es lo que hacemos? Indagamos, ¿verdad? Estamos de chismosos ahí. Oye, ¿y no sabes qué le gusta? ¿Y no sabes cuál es el color favorito? Y si le gustan las flores, ¿qué flores le gustan? Y si le gusta, ¿sí o no es cierto? Hablo a los hombres, ¿cierto o no es cierto? Porque nos interesa, ellas se convierten como en nuestro objetivo. Y para que tú puedas llegar a ella, tú investigas, indagas y ya sabes por qué caminito llegarle. O también pasa ya últimamente, ahora ya es al revés. Antes era los hombres, ahora ya son las mujeres las aventadas. Es así. Tú quieres conocer a tu Dios, indaga qué le gusta al Señor, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, qué es lo que lo hace feliz y qué es lo que lo entristece. Cuando tú te empieces a enamorar del Señor vas a entender muchísimas cosas. Se te va a hacer más fácil entenderlo, comprenderlo y pues sobre todo poder seguirle. El apóstol estaba anoche diciendo en la junta que tuvimos, ¿cuánto tiempo pasamos en oración con el Señor? ¿Y sabes que orar no significa estar tirado todo el día en el suelo? No. Puedes estar acostado tranquilamente en tu cama y estar platicando con el Señor. Puedes andar en la calle tranquilamente y platicando con tu Señor, porque orar simplemente es hablar. Es empezar a decirle, papá, ¿qué crees? Hoy me siento triste. ¿Qué debo de hacer, Señor? Fíjate que tengo este problema en casa. Y que tú fueras creyendo con tu corazón que el Señor va ahí, que el Espíritu Santo va al lado de ti. Porque una hermana hacía la pregunta en la mañana, ¿debemos de clamar al Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque Él mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Él debería de estar morando en nosotros las 24 horas, los 7 días a la semana. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, puedes tener esa conversación con Él donde quiera que tú estés. Y eso cuando tú te des cuenta vas a crear una relación con Él tan íntima que vas a empezar a reconocer su voz. Vas a empezar ok,
¿ok? Es lo que muchos dicen, el susurro, o como dicen algunos, mi voz interna. ¿No han escuchado esa palabra? Es que algo adentro de mí me está hablando. Pues es el Espíritu Santo quien te está diciendo las cosas, pero a veces por no saber o por no saber reconocer su voz, nos perdemos de esas enormes bendiciones. Hoy es tiempo, familia, de que nos levantemos y ahorita voy a hablar específicamente a los padres, a las cabezas de familia. Es tiempo de que nosotros como cabezas de familia nos levantemos, que dejemos de estar en esos lugares de conformidad pensando que todas las soluciones van a caer del cielo. Dios sí nos bendice, pero lo que Dios anhela de nosotros como cabezas de familia es que nosotros nos pongamos en la línea de batalla y que podamos decirle: Señor, hoy pongo a mi familia en tus manos. Hoy pongo a mis hijos en tus manos. Señor, hoy declaro bendición sobre mi esposa. Aunque esté durmiendo tu mujer, tócale la cabecita o su espalda, su hombro. Bendice a tu mujer, bendice a tus hijos. No les digas que va a ser igual a nadie. Diles que van a ser igual a Cristo. Que van a ser hijos que les van a servir al Señor. Que son hijos de bendición. Que son hijos que van a proclamar el reino de los cielos. Tira la palabra de bendición sobre tus hijos. Porque esas palabras que salen de la boca de un papá o de una mamá no tienen idea el impacto que va a causar en la vida de ese niño cuando sea adulto. Instruye al niño en su caminar y dice que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Eso es lo que tenemos que hablar, el lenguaje de Dios. Si somos nuevas criaturas, debemos de empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, porque ahora debemos de ser a imagen y semejanza de nuestro Dios. Hoy es tiempo, familia, de que si tú o tu mujer, si no está tu esposo aquí, hoy es tiempo que tú cambies tu conducta, porque posiblemente tu conducta es la que no está permitiendo que esa persona venga a los pies de Cristo. Que no seas una mujer que aquí des una cara y en tu casa llegues y grites, o igual para los hombres, esto aplica para ambas partes. Debemos de ser una luz en medio de la oscuridad. Si hay gente de nuestra familia que no conoce del Señor, que tu mismo testimonio sea que nos jale a los pies del Señor. Hoy es tiempo, porque los tiempos están difíciles, la vida está difícil, el Señor está pronto a venir. Lean la palabra de Dios, se darán cuenta que todas las señales se están cumpliendo. Somos una generación que estamos viendo muchas profecías que se están cumpliendo en nuestros días. Es tiempo de que nosotros nos rindamos ante los pies del Señor y que entendamos que si Dios te dio una herramienta, por muy pequeña que tú la veas, en las manos del Señor se puede convertir en algo poderoso. La oración es poderosa, la fe es poderosa, creer es poderoso. Hoy es tiempo, familia, pónganse sobre sus pies, vamos a orar y que sea Dios de verdad ministrando sus vidas, ministrando su corazón. Acortamos esto por razones de tiempo. Sí, mija, gracias. Y ahí en su lugar, si tú sabes, si tú reconoces que tal vez tu lenguaje no ha cambiado, hoy entrégaselo a Dios. Si tú sabes que eres la persona que tal vez no estás hablando esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, esa palabra de sanidad, esa palabra de aliento, entrégaselo al Señor. Padre, hoy pongo en tus manos, amado Señor, esta familia, Señor, de la fe. Hoy te pido, amado Espíritu Santo, que tú seas quien trabaje en la vida de ellos y que puedas traer, Señor, ese lenguaje que proviene de ti, Señor. Que tú seas aquel, amado Dios, en el cual ellos se puedan deleitar, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que ellos anhelen en su corazón, Señor, el enamorarse de ti, Señor, el buscar de tu presencia, de tu rostro, para que ellos puedan ser unas mejores personas, unas nuevas generaciones mejores de las que han habido antes de nosotros. Hoy hablo, Señor, a todo padre de familia, a toda cabeza de familia, Señor, que tome ese control, esa autoridad que Dios le ha delegado a cada uno de nosotros, para que ellos puedan conducir con su ejemplo, Señor, a los pies tuyos, a su familia, Señor. Hoy, amado Dios, si hay alguno de ellos que ha dicho una palabra mal dicha sobre uno de sus hijos, amado Dios, que tú perdones eso y canceles esas palabras mal dichas, Señor, en contra de alguien. Que seamos personas, amado Dios, que podamos transmitir lo que tú pones en nuestro corazón.
Que nosotros seamos personas que hablemos, Señor, lo que tú depositas en nuestro corazón. Que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Que podamos hablar fe, esperanza, Señor. Que podamos hablar las cosas hermosas que tú has depositado en nosotros. Hoy, amado Dios, me he presentado delante de la congregación, Dios. Y el compromiso que yo hago contigo, Dios, es de servirte, de servir a los apóstoles, Señor. De no hacer las cosas indebidas que yo no debo de hacer, Señor. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu quien siempre me esté guiando, Señor, a hacer lo correcto, a hacer lo recto delante de ti, Señor, a que yo pueda ser un obrero, Señor, digno de ti, amado Señor. Hoy te pido, amado Dios, que tú levantes en esta congregación, Señor, mucha gente que tenga el anhelo de servicio, Señor. Donde quiera que tú los pongas, Señor, que las cosas que hagan, Señor, las hagamos con excelencia, que las hagamos bien, Señor, para ti, porque tú no mereces otra cosa menor, Señor. Tú mereces lo mejor de cada uno de nosotros. Ministra los corazones, Espíritu Santo, y sé tú con ellos, amado Padre. Te doy las gracias por este tiempo que me permitiste compartir, Señor, y que sea de enorme bendición. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Denle un aplauso al Señor, pero grande, grande, grande. Y vamos a este tiempo de recolectar las ofrendas, los diezmos. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Vamos a dejar este tiempo para que sea Yolo la que recolecte ofrendas, diezmos. A mi esposa, si hay avisos, hija, ahorita pasas. Y seguimos, antes de que me vaya yo, les recordamos, amada familia, seguimos en la meta de vender esos boletos para la edificación del templo. Es un reto, porque la verdad sí es un reto muy grande, no es algo fácil. Ya escucharon ustedes aproximadamente